Las situaciones que pueden aumentar el riesgo de trauma, les vamos a dividir en maternas, que van a ser primiparidad, talla baja y anomalías pélvicas, o el consumo de antiagregantes plaquetarios o drogas simpático-miméticas, como la cocaína, hipertensión gestacional o trombopenia autoinmune. En el parto, pues va a ser bueno, se van a producir por un parto prolongado o su contraparte que va a ser un parto muy rápido, por parto instrumental o por presentación anormal del feto. Este puede ser transversal, también que el feto venga en posición de nalgas, y del feto pues va a ser que sea prematuro, bajo de peso y tenga macrosomía. Y bueno, vamos a encontrar estas lesiones en diferentes partes: el cráneo, en la médula espinal, nervios periféricos. También vamos a ver de tipo fracturas, en lesiones en tejidos blandos, lesiones musculares y acompañados de deformidades congénitas. En las craneales vamos a encontrar tanto hemorragias como fracturas. Las hemorragias van a ser intercraneales o extracraneales. Y en las fracturas, pues estas van a ser lineales, deprimidas, y otra clasificación va a ser la osteodiastasis occipital. Las hemorragias intercraneales no relacionadas con la prematurez pueden tener diferentes localizaciones y grados de severidad. La ubicación más frecuente es la hoz y el tentorio del cerebelo, originando una hemorragia en la fosa posterior y en el espacio dural. En orden de frecuencia, pues vamos a tener que las de tipo subdural y subaracnoideo predominan en los recién nacidos en término, mientras que en la interventricular lo hacen los prematuros. El grado de severidad, pues lo vamos a dividir en tres: en leve, moderada y severa. La leve, pues solo va a afectar a un compartimento o a un lóbulo cerebral, y hay una desviación máxima de la línea media de 0.5 centímetros, en el cual se llega a afectar un solo ventrículo y no existe hidrocefalia. En la moderada, se afecta un lóbulo o compartimento cerebral con un desplazamiento de 0.5 centímetros. Hay afección de 2 lóbulos y la hemorragia intraventricular sin hidrocefalia. Y en la severa se afecta más de un solo lóbulo y compartimento, y existe hemorragia intraventricular con hidrocefalia. En la hemorragia epidural ocurre entre la dura madre y el periósteo en el lado interno del hueso. El origen del sangrado es en una de sus ramas de la arteria meningea media, un seno cavernoso mayor, o en un diplo secundario a una fractura de cráneo. En la subdural, pues la hemorragia puede ser causada por la ruptura de las venas del puente, el desgarro de la vena, el desgarro de la capa o foix oral y las venas cerebrales profundas. El daño de estos vasos pues va a implicar deformaciones excesivas en el cráneo del producto, y en sí el grado de esta hemorragia no es grave debido a la baja presión de las estructuras venosas intercraneales. En cuanto a la subaracnoidea, la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo es la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. La fuente de sangrado casi siempre va a ser venosa, no tiene importancia para el cerebro, para el crecimiento del cerebro a futuro, y particularmente para bebés prematuros. La hemorragia intraventriculares y subepidemales son causadas principalmente por factores hipóxicos o isquémicos. La localización de la hemorragia depende del grado de desarrollo del cerebro.
de 24 a 32 semanas de gestación, la función va a ser, va a afectar las funciones de ganglios basales en mesencéfalo por los capilares y las venas que son muy frágiles en esa área. Menos de 24 semanas la hemorragia suele comenzar por debajo de la cabeza, del núcleo caudado y del tálamo. En cuanto a las hemorragias cerebelosas, esta lesión pues, es un hallazgo post-mortem relativamente común en bebés prematuros. Los signos más consistentes son un rápido deterioro con bradicardia, apnea, líquido cefalorraquídeo y disminución del hematocrito. Algunos lactantes que sobreviven a una hemorragia intercerebral desarrollan hidrocefalia y se debe realizar una craneotomía suboccipital de emergencia con evacuación del coágulo. Y bueno, las hemorragias extracraneales, pues vamos a tener el caput subaqueus, que es una colección sanguinolenta subcutánea y extraperiódica. Va a tener bordes definidos, se acompaña de edema y suele extenderse por el... Ay, perdón. Suele extenderse cruzado por las líneas de la sutura. La piel puede presentar equimosis y hematomas y puede presentar una forma especial que es el caput asociado a la aplicación de una ventosa que es más prominente, con los bordes más definidos inicialmente y erosiones y laceraciones superficiales. Rara vez se complican, resolviéndose en pocos días sin tratamiento. La hemorragia subgaleal se va a originar entre el periósteo y la galea aponeurótica. Ajá. Puede formarse una colección extensa de sangre, abarcando desde la zona superciliar hasta el occipucio y lateralmente hacia las orejas. A veces va a ser difuso y su crecimiento es lento, pudiendo pasar desapercibido inicialmente. En otras ocasiones aumenta deprisa, pudiendo producir shock hipovolémico. Se suelen presentar secundariamente hematomas cutáneos por declive. No va a existir un tratamiento en específico. Igual va a bajar a plazo. Las formas severas pueden causar anemia con hipotensión, requiriendo los tratamientos correspondientes. El cefalohematoma es la hemorragia traumática superióstica que afecta más frecuentemente al parietal. Es muy raro que en los recién nacidos, entre las primeras 36 semanas, generalmente va a ser unilateral, pero también puede ser bilateral. Por ejemplo, el que se encuentra en la imagen es unilateral. Y estos no rebasan sus límites de suturas y no suelen ser aparentes hasta algunas horas e incluso días después del parto. La piel de la zona no aparece afectada, puede haber una fractura lineal subyacente y su evolución es hacia la resolución espontánea en 1 o 2 meses, con calcificación residual ocasional. Okay, ahora vamos a pasar a lo que son las lesiones nerviosas y bueno, más que nada a nivel de médula espinal y también de nervios periféricos. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Bueno, en primera instancia vamos a tener una lesión en médula espinal. Cabe recalcar que en el 75% de los casos este tipo de lesiones va a ser provocada por un parto con presentación de nalgas y en el otro 25% por partos ya sea con hiperextensión del cuello o con distocia de hombros, que es lo que también mencionaba mi compañera, que son de las principales causas que provocan ciertas anomalías. Esta también suele acompañarse de un chasquido que va a ser provocado por la rotura de la dura madre y generalmente van a afectar la región cervical baja o la torácica alta y por ende pueden llegar a generar un trastorno respiratorio por afección de los centros vulvares. Y bueno, también se llega a acompañar con sufrimiento fetal, el cual pues no tiene un buen pronóstico, que es lo que ya hemos estado viendo en clases anteriores. La que sigue, por favor.
Con relación a su cuadro clínico, bueno, si es que el recién nacido sobrevive, puede llegar a presentar diferentes situaciones, inclusive síndromes, como el síndrome de mielopatía transversa, en donde va a existir una inflamación de ambos lados de la médula espinal en la zona en donde se llevó a cabo la lesión, y pues esto va a terminar dañando la mielina. Puede llegar a presentar un dolor agudo, que puede llegar a bajar por brazos, por piernas, inclusive alrededor del pecho y del abdomen. Y bueno, también puede llegar a presentar síntomas sensitivos. Por otro lado, también se llega a ver lo que son trastornos tróficos en la zona de la lesión, y debajo de la lesión se puede llegar a notar paraplegia, que primero va a ser flácida, luego espástica, y va a haber una afectación del control de esfínteres, por lo que se puede llegar a presentar incontinencia tanto de orina como de heces. También algunos signos y síntomas van a ser similares a los que son una lesión medular, en donde se puede llegar a presentar una ausencia de la función motora, como los reflejos tendinosos profundos abolidos, y también alteraciones sensitivas, entre otros síntomas como por ejemplo distrés respiratorio, flacidez muscular, paresia de extremidades, arreflexia y pues como ya les había mencionado, un compromiso de los esfínteres. Esta por lo regular llega a tener bueno, no llega a tener un pronóstico bueno, pero si es que se puede llegar a tratar, por lo regular es mediante un tratamiento de soporte y respiración asistida, los cuales pues llegan a durar muchísimo tiempo, si no es que durante toda la vida del paciente y por ende reducir su calidad de vida. La que sigue, por favor. Ok, ahora vamos a pasar con la parálisis de nervios periféricos, en este caso la parálisis facial. Esta generalmente es unilateral y va a ser producida por la compresión sobre la apófisis mastoides, como se puede apreciar en la imagen, esto por la acción de las cucharas del forceps. O también se puede presentar cuando la cara del recién nacido se llega a comprimir sobre un resalte óseo de la madre. Y también suele ser benigna, es decir, no llega a presentar como que cierta malignidad o poner en riesgo la vida del paciente y llega a regresar a la normalidad en un transcurso de entre 3 a 4 semanas. Esto también dependiendo de su severidad. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como podemos ver en la imagen, se llega a ver una asimetría en la boca en donde se desvía la comisura hacia el lado sano, y esta va a ser más apreciable cuando el neonato llora. Sin embargo, es apreciable aunque no llore, y cuando llora se le denomina como signo de Pitres, que es cuando se ve más marcada esta desviación. Y otra situación que se puede presentar es una dificultad para cerrar un ojo en caso de que exista una afección mayor. La que sigue, por favor. Debemos de tener en cuenta que no se debe de confundir con otro tipo de diagnósticos, como por ejemplo hemorragias intracraneales, que ya mencionó mi compañera y también las explicó, una distrofia miotónica o un síndrome de agenesia nuclear o enfermedad de Moebius. En este caso, la diferencia más notoria es que en el síndrome de Moebius va a haber una falta de desarrollo de varios núcleos de diferentes nervios craneales, entonces se va a ver afectado más de un nervio craneal. Y en el caso de una parálisis facial, pues nada más es el nervio facial el que se encuentra afectado. Y otra circunstancia con la que no debemos de confundir es con una hipoplasia o una ausencia congénita del músculo depresor de la comisura labial, en donde, bueno, esto se puede asemejar mucho a una parálisis facial unilateral y central, pero bueno, esto por la simetría bucal que presenta, pero esto es exclusivo cuando el niño llora. Cuando el niño no llora, pues no se presenta, es lo que lo diferencia. Y la que sigue, por favor. Y su tratamiento, pues puede solucionarse sin tratamiento si es que el daño es leve o es como que muy transitorio, pero también se recomienda la aplicación, bueno, la ingesta de vitaminas tanto B1, B6 y B12, ya que estas van a intervenir en la fisiología de los nervios. También el uso de humidificadores para la sequedad del ojo, que es el que no se puede cerrar. Y por otro lado, la fisioterapia con calor local y pequeños masajes ligeros en los músculos paréticos. Y ya si de plano esto no ayuda o es el daño ya un poco más arriba, más elevado, se recomienda una cirugía para la descompresión de los nervios. La que sigue, por favor. Ok, ahora vamos con la parálisis diafragmática. Esta se va a presentar de dos maneras. Uno es la aislada, es la parálisis diafragmática solita, que va a constar de un 25% de los casos, y el otro 75% de los casos se va a encontrar acompañada de la parálisis braquial, de la cual vamos a hablar más adelante. Esta, bueno, pues es una afección del nervio frénico y el cual va a tener su origen en las raíces cervicales 3, 4 y 5 y va a ser causada por un estiramiento en los partos podálicos o en los partos cefálicos, pero que también existe una distocia de hombros y suele ser unilateral y de predominio derecho. Esto es por esto que, bueno, con características de la parálisis braquial, también se debe tener mucho en cuenta este signo.
La que sigue, por favor. Va a contar con diferentes manifestaciones clínicas, las cuales se van a encontrar o analizar por medio de una exploración radiológica, como lo podemos ver aquí en la imagen, en donde el diafragma se va a encontrar elevado del lado afectado, bueno, del lado que se encuentra afectado, y va a presentar un signo, bueno, el signo de Kienbock, el cual consiste en movimientos paradójicos del diafragma y también contrarios a cuando se tendrían que realizar, y también trastornos respiratorios, como por ejemplo disnea, cianosis, e inclusive depresión del hueco epigástrico en los movimientos inspiratorios. Esto debido pues, a que el diafragma no se encuentra en su lugar pertinente. Y el tratamiento principalmente es quirúrgico, en donde se lleva a cabo una aplicatura del diafragma. Una aplicatura del diafragma va a consistir en empujar este músculo hacia abajo, hacia el abdomen, y por medio de suturas fijarlo para que pues, se encuentre en su posición pues, respectiva. La que sigue, por favor. Con relación a la parálisis braquial, esta también suele ser unilateral y de predominio derecho, como la anterior. Entonces es por eso que la parálisis tanto braquial como diafragmática, en la mayoría de los casos, se van a ir en conjunto. Esta va a tener una incidencia de 0.5 a 3 niños por cada 1000 recién nacidos vivos, y también va a ocurrir como consecuencia de una tracción excesiva del plexo braquial en el momento del parto. Aquí, en este caso, en la presentación podálica, las ramas que se van a ver afectadas van a ser las ramas inferiores de este plexo, y en el caso de la presentación cefálica, pues las ramas superiores. Y puede ser producido tanto por edema, por estiramiento, por aplastamiento o por rotura de alguna sección de, bueno, sí, de alguna sección de este plexo. Que sigue, por favor. Y vamos a tener que van a existir ciertos factores de riesgo que van a predisponer al neonato a padecer esta lesión. Por ejemplo, que la madre cuente con los antecedentes de que ya tuvo un parto previo con esta misma afección en el hijo, también peso excesivo para la edad gestacional, una presentación podálica, una presentación cefálica, pero con distocia de hombros, que es muy común. Bueno, esas son las más comunes. Y bueno, también un parto prolongado y difícil o un parto instrumental. Bueno, vamos a tener que esta parálisis braquial, no, está bien, vamos a tener que esta parálisis braquial va a tener dos clasificaciones. La primera es la parálisis de Herb-Duchenne. Esta, pues, va a ser un trauma en la sección de C5 y C6, que es lo más frecuente que hay, y generalmente es unilateral. Entonces, los signos característicos es que el brazo se va a encontrar en aducción y en rotación interna. El antebrazo se va a encontrar en extensión y pronación, y la mano se va a encontrar en flexión. Es por eso que se va a presentar el signo de propina de mesero, como lo podemos ver aquí en la imagen, que pues tiene la manita hacia atrás y pues con los dedos semiflexionados. Y bueno, esta posición también se debe al compromiso que existe en el deltoides, en el músculo braquial anterior, en el bíceps, en los supinadores del antebrazo y también en los extensores. Y en conjunto con esta posición, también va a haber una falta de una movilidad espontánea por parte del neonato y una ausencia de los reflejos osteotendinosos, como por ejemplo un reflejo de Moro que se va a encontrar abolido o asimétrico. El reflejo de Moro va a ser que cuando el neonato se sienta en peligro, bueno, en peligro inminente de que se siente en caída, por así decirlo, va a extender los brazos como para tratar de mantener ese equilibrio o poder fijarse algo, como lo podemos ver aquí en la imagen. Y bueno, su tratamiento bueno, consiste básicamente en una inmovilización que va a constar de 7 días, y posterior a estos 7 días se van a aplicar ejercicios para prevenir las atrofias y contracturas posibles. Y en el 90% de los casos llega a haber una recuperación total en un periodo de 3 a 6 meses aproximadamente. Y en otra instancia tenemos lo que es la parálisis de Clum o parálisis braquial inferior. En este caso, pues se van a afectar las raíces nerviosas C7, C8 y T1. Esta va a ser menos frecuente que la anterior, pero pues no por eso la podemos llegar a, bueno, se puede llegar a presentar. Y en este caso va a afectar los músculos de la mano y los flexores largos de la muñeca, por lo mismo de que, y bueno, esto va a provocar la flexión de la mano y de los dedos y una oposición del pulgar, al igual que movimientos de lateralización que van a estar imposibilitados o muy, muy leves. Y esto va a producir el signo característico de esta lesión, el cual es la mano en garra, como se puede ver en la imagen, en donde la muñeca se va a encontrar caída y los dedos semiabiertos. Y su tratamiento también igual va a consistir de una inmovilización con férula y posteriormente de movilización pasiva y frecuente, teniendo una recuperación en el 40% de los casos en un año aproximadamente. Y bueno, otros tratamientos un poco más generales, por así decirlo,
pues es la fisioterapia y, bueno, ¿le puedes dar a la que sigue, por favor? Es la fisioterapia en general, la aplicación de vitaminas B3, B6 y B12, como se había mencionado en las anteriores lesiones nerviosas, o transferencias nerviosas, es decir, técnicas quirúrgicas en donde, bueno, estas pueden ser intraplexurales o extraplexurales. En este caso, pues ambas se basan en la utilización de los nervios que sí funcionan de este plexo para poder reinervar los nervios o reinervar los músculos que pues se encuentran dañados. Y otra situación son los injertos nerviosos. El más conocido es el injerto del nervio sural, el cual pues secciona una parte y pues se adiciona a la parte de la lesión. La que sigue, por favor. Y por último, en cuanto a las lesiones nerviosas, no están tan enfocadas en cuanto al trauma obstétrico, pero sí se pueden llegar a presentar y pues es importante o relevante mencionarlas, como por ejemplo una parálisis obstétrica lumbosacra o del nervio obturador, en donde generalmente se provoca por una lesión del nervio ciático, por una inyección intramuscular pues inadecuada. Esto en bebés, aunque no pude encontrar una foto en neonatos, pero pues es prácticamente lo mismo. Y también la parálisis de cuerdas bucales. Esta se suele producir porque existe una lesión en el nervio vago, el cual tiene su recorrido por el cuello. Entonces, esta generalmente es unilateral, pero también se llega a presentar bilateral. Y en el caso de la primera, que es unilateral, pues no hay tanto riesgo como tal. Sin embargo, sí hay como que signos respiratorios cuando el niño grita o cuando aspira y pues se puede llegar a escuchar un llanto ronco. Pero solamente se recomienda una vigilancia frecuente, una alimentación cuidadosa y un reposo prolongado. Pero en el caso de que exista una parálisis de cuerdas vocales bilateral, aquí sí ya hay riesgo porque pues, es un cierre total. Entonces, aquí ya es imprescindible una traqueotomía urgente. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a pasar con las fracturas de cráneo. Las más registradas van a ser las lineales y deprimidas. Las fracturas lineales van a afectar frecuentemente a los huesos parietales y van a ser asintomáticas. Estas no van a requerir tratamiento, pero conviene recordar que se han producido en un contexto traumático capaz de causar a la vez contunción cerebral y roturas vasculares con la posibilidad de hemorragias a un nivel subcutáneo o intracraneal. En casos de sospecha, pues debemos plantear un estudio adecuado de imagen y descartar un proceso intracraneal. En cuanto, en cuanto a las fracturas deprimidas, vamos a tener que generalmente se van a asociar a partos con forceps, como había mencionado nuestro compañero, ejercen una fuerza. Y estos, aunque se han observado en neonatos sin parto tras cesárea. Se discute que, bueno, se pueden tratar y también no, pero casi siempre se van a reponer de forma espontánea en el curso de unos meses, por lo que parece razonable esperar en los pacientes asintomáticos. Si bien el hundimiento es profundo, se suele recomendar una elevación manual o quirúrgica mediante maniobras especiales. La osteodiestasis occipital pues va a ser el desgarro a lo largo de la sincondrosis occipital con la separación de la escama occipital de las partes laterales o condilias del hueso occipital. Leí que esta fractura pues lleva a la muerte del producto y pues esta se puede ver en una tomografía o radiografía post-mortem. Y bueno, continuando con lo que son las lesiones musculares del trauma obstétrico, vamos a tener que la principal va a ser una lesión del músculo esternocleidomastoideo. Y esta se va a deber principalmente a lo que ya hemos comentado, ya han comentado mis compañeros, que es la posición podálica, que el paciente, el bebé se encuentre en hiperextensión del cuello o inclusive hasta el uso de forceps. Esto vamos a tener que, a la observación, a la exploración física, se va a observar una pequeña
un giro hacia o rotación de la cabeza hacia el lado afectado, va a ser indoloro y se puede llegar a percibir inclusive hasta un hematoma. Aquí principalmente no hay como tal, conforme va avanzando su periodo de vida, se le va dando fisioterapia. Esto se le denomina que es una tortícolis, que es la lesión más común. La siguiente. Siguiente. Ok. Y bueno, tenemos que dentro de las lesiones de los tejidos blandos, estas van a ocurrir principalmente en recién nacidos grandes, partos difíciles que requieran un grado de mayor tiempo, como ya lo habíamos comentado, que vengan en posición podálica o que se encuentren asfixiados. ¿Por qué? Porque la reanimación muy vigorosa puede llegar a causarles daño. Esto principalmente es a los neonatos que se encuentran con alguna lesión, principalmente alguna hepatomegalia también es muy común. Entonces, al no reconocerla o no saber que tienen esta lesión, la hepatomegalia, pueden afectar y pueden lesionar lo que es el hígado, pueden realizar la rotura del hígado, y se va a observar principalmente como ictericia, letargia, anemia, y puede ocurrir entre el primero o tercer día. Y asimismo puede ocurrir lo que es el hematoma subcapsular hepático, que va a estar normalmente en los primeros 2 o 3 días de vida y se va a acumular en la cápsula hepática o cápsula de Gleason, que se va a encontrar abajo. Aquí vamos a ver que se va a presentar un hematoma inguinal o escrotal. Va a ver palidez, taquipnea, taquicardia, y se va a hacer muy observar lo que es la hepatomegalia, y puede haber una disminución del hematocrit si es que hay alguna hemorragia. Y bueno, también dentro de las que puede llegar a ocurrir por la misma tipo de mecanismo de lesión, pues es lo que es la hemorragia suprarrenal. Esta únicamente se puede observar por la ecografía para que sea más preciso, y en el 90% de los casos son unilaterales y de un solo lado, principalmente en el 75% del lado derecho. Y en la clínica puede consistir que haya a la palpación se puede observar o podemos percibir que el riñón se encuentra desplazado hacia un lado o hacia abajo. La siguiente, por favor. Otra de ellas es la rotura del vaso. Esta es un poco menos frecuente, pero de igual forma aparece en niños con esplenomegalias. Los síntomas son similares a los de la rotura hepática, pero se diferencia porque al principio la sangre va a caer directamente a lo que es el peritoneo, es un poco más grave, puede ocasionar lo que es la hipovolemia o inclusive hasta un shock. Aquí se debe de iniciar principalmente la transfusión y la reparación quirúrgica de la víscera. Esto es en cuanto a la rotura de vaso, que son las lesiones más comunes, y dentro de las más leves o más que se llegan a presentar más durante cualquier parto, pues son las lesiones oculares o petequias, inclusive hasta equimosis. Esto por la fuerza que se ejerce al realizar el esfuerzo para cruzar el canal de parto, y va a ocurrir lo que son las hemorragias conjuntivales, que se puede ver en los partos distóxicos, que por lo general se desvanecen solitas y no suele requerir algún tratamiento, pero es importante también mencionarlas. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí también es importante mencionar, y no es tan común, pero también puede llegar a ocurrir, que son las lesiones con deformidades congénitas. Estas principalmente van a ser, las podemos aumentar o podemos causar una lesión aún mayor
si no sabemos cómo se encuentra el bebé, si no tenemos más o menos un estado de cómo se va a encontrar el bebé, ya que puede presentar todo este tipo de patologías como lo es la espina bífida, la enfabrocele, la microcefalia, etcétera. Y esto nos puede ocasionar que a la hora de realizar el trabajo de parto podamos lesionar aún más este tipo de lesiones. Entonces, por ejemplo, lo que son los oligohidramios, esto va a limitar la movilidad del feto en la cavidad uterina, y esto puede ocasionar que aumente o empeore algunas deformaciones mecánicas como son el pie equinovarro, la escolosis y la luxación decadora. Esto es por una mala posición, y esto podemos inclusive aumentar o crear una lesión aún peor. Entonces es muy importante saber el tipo de cómo se encuentra el bebé de manera general para ver qué es el tratamiento o abordaje que se le va a dar, si realmente va a ser por parto natural o si requiere cesárea, que principalmente este tipo de padecimiento se debe ser 100% por cesárea para evitar mayores lesiones hacia el recién nacido. La siguiente, por favor. En las afecciones maternas vamos a tener los desgarros. Los desgarros van a ser las laceraciones que suceden cuando la cabeza del bebé sale de la abertura vaginal, el cual es demasiado grande para que la vagina se estire. Vamos a tener 4 grados. El primero va a ser el cual va a afectar la piel, tejido celular subcutáneo y músculos pulvocavernosos y transversos, superficiales y profundos. Este desgarro puede curarse a plazo o por suturas. El desgarro perineal de segundo grado va a afectar al músculo elevador del ano, músculos del perineo. Igual se va a recuperar a plazo o por suturas. El desgarro de tercer grado va a afectar al esfínter anal. Sí va a requerir preparación con anestesia, va a producir incontinencia fecal y dispareunia. En el cuarto grado, nada más se va a sumar que va a afectar la totalidad del esfínter interno y la mucosa rectal. Al igual va a contener incontinencia fecal y dispareunia, y va a tener una recuperación de más de unas semanas o puede ser hasta de meses. La episiotomía pues va a ser una incisión en el periné para aumentar la abertura vaginal durante la última parte del periodo expulsivo de trabajo de parto o durante el parto entre sí. Este procedimiento debe realizarse con tijera o bisturí y repararse con sutura. Un episodio, vamos a tener 2 tipos: la media lateral, que va a ser una incisión en dirección en 60 grados, y la media, que va a ser en una dirección de 90 grados. Una episiotomía de la línea media pone en riesgo a la paciente de tener un desgarramiento vaginal de cuarto grado. Los planos que abarca esta incisión va a ser el epitelio vaginal, el músculo transverso superficial, las puborectales, el elevador del ano, el músculo bulbocavernoso, aponeurosis y piel. Esta incisión debe hacerse si el hombro del bebé está atorado detrás del hueso pélvico de la madre, en la distosia del hombro, si el bebé tiene un patrón de frecuencia cardíaca anormal durante el parto, y si necesita un parto vaginal instrumentado, ya sea con forceps o con ventosa. Los objetivos van a ser que va a facilitar la expulsión del producto, va a disminuir la presión de la cabeza fetal, va a evitar la sobredistensión del periné y nos ayuda a evitar desgarros perineales, ¿no? Algunas complicaciones pueden ser hemorragia, desgarros, hematomas, edema, infección y dehiscencia.
Ok, ya por último vamos a abarcar lo que es la hemorragia obstétrica. Todos los puntos que voy a dar a continuación se encuentran más desarrollados en la guía de práctica clínica. Por si gustan revisarla, también se las voy a dejar en las referencias en la presentación. Y pues aquí ya vienen los pasos como que ya más especificados, ya con cierto orden y el porqué de cada situación. Pero bueno, en este caso, las hemorragias suelen ser secundarias a diferentes procesos que van a ocurrir durante el trabajo de parto, y su definición va a ser otorgada de acuerdo a los criterios de diagnóstico con los cuales cuenta, que son una pérdida mayor al 25% de la volemia, un descenso del hematocrito mayor a 10 puntos, también una pérdida aproximada de 150 mililitros por minuto, descensos en la hemoglobina hasta 4 gramos sobre decilitro, y más importante, cambios hemodinámicos que van a desencadenar ciertos síntomas, como por ejemplo debilidad, vértigo, síncope y otros signos como la hipotensión, la taquicardia y la oliguria. Y estos signos van a ser más presentes y más notorios cuando la paciente ha perdido una mayor cantidad de sangre. Cabe mencionar que va a contar con una clasificación, la cual la va a dividir en dos tipos, y dentro de ellas va a haber otras clasificaciones o otros puntos, pero van a existir tres en específicos que van a estar más relacionados a este tema. Va a haber hemorragias antes del parto o preparto y hemorragias posparto o puerperales. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Bueno, dentro de las hemorragias obstétricas preparto o antes del parto, vamos a contar con una rotura uterina. Esta puede darse por una dehiscencia, es decir, una cicatriz previa en el útero, o también puede darse sin que exista esta cicatriz, pero va a ser provocada ya sea por maniobras obstétricas, por traumatismos o por un trabajo de parto prolongado o con una desproporción fetomaterna, es decir, que exista un producto macrosómico. Su riesgo va a aumentar con relación al número de cesáreas que presente la paciente, y los signos clínicos más característicos son dolor abdominal, dolor a la palpación, también pérdida del bienestar fetal, una palpación fácil de las partes fetales, y por ende se puede llegar a provocar una muerte fetal. Y posteriormente se va a desarrollar lo que es una hemorragia vaginal, un colapso circulatorio materno, lo cual puede llegar a provocar una taquicardia y por ende una hipotensión. Su tratamiento, bueno, ante la sospecha de una rotura uterina, se debe de realizar una laparoscopía, digo, una laparotomía, que es para ver cómo se encuentran los órganos dentro de la cavidad abdominal y pélvica. Y bueno, aquí una recomendación en pacientes jóvenes es que se lleve a cabo una histerografia, que es prácticamente una sutura del, ya sea del desgarro, lesión o corte que haya sufrido el útero, si es que también se realizó una, ¿cómo se llama? Bueno, un parto quirúrgico, y esto pues no interviene en nada de futuros partos en la paciente si es que quiere seguir gestando, como se puede ver en la imagen de en medio, en donde pues es simplemente una sutura. Pero por otro lado, en las pacientes añosas, aquí ya se recomienda la histerectomía en el caso de que exista pues ya una paridad satisfecha o el número de gestas que deseaba, o también en ambos casos si es que se pone en riesgo la vida del paciente, bueno, de la paciente. La que sigue, por favor. Bueno, la histerectomía pues es la extirpación total del útero. En cuanto a las hemorragias obstétricas postparto o puerperales, vamos a tener lo que es el traumatismo cervicovaginal, el cual va a estar asociado a un parto instrumentado, o también a la presencia de un feto macrosómico, o a un parto que ocurre antes de la dilatación cervical completa. Aquí en este caso la hemorragia transvaginal puede ser secundaria ya sea a laceraciones de cuello uterino o de vagina, y la severidad de estas lesiones va a variar de acuerdo a su extensión, que puede ir desde una pequeña solución de cantidad mucosa, o sea, es que afecte nada más a una pequeña parte, hasta inclusive un desgarro cervical con extensión hasta el parametrio, que es el tejido graso y conjuntivo que rodea el útero y lo conecta con otros órganos. Y también vamos a tener la inversión uterina. En este caso, se produce cuando se ejerce una tracción excesiva del cordón umbilical, cuando aún se encuentra la placenta y no se ha separado totalmente del útero, o también se puede llegar a provocar por una presión abdominal excesiva. Pero en estas dos ocasiones, bueno, en estas dos situaciones se llega a presentar cuando el útero se encuentra en un estado de atonía. Y pues se caracteriza por una tríada muy común, que es la hemorragia transvaginal profusa, dolor y un choque hipovolémico. En estos casos lo que se debe de realizar es pues regresar al útero a su respectiva posición por medio de una compresión bimanual interna, que es como lo que podemos apreciar en la imagen, bueno, en la imagen derecha.
Y bueno, aplicar un tratamiento para el choque hipovolémico y también antibióticos, pues para prevenir posibles infecciones. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Bueno, hablando un poquito más en general del tratamiento de las hemorragias, es lo que les mencionaba en un inicio. Esto ya está más desarrollado en la guía de práctica clínica y la pueden revisar para que pues tengan como que ya todo más conjunto y pues no me tenga que explayar tanto y pues como que alargar innecesariamente esta plática. Pero bueno, dentro de lo principal y de lo más básico, se debe de realizar una cuantificación de la pérdida sanguínea, un monitoreo del estado hemodinámico y una resucitación adecuada. Pero pues se debe de implementar lo que es el uso de oxígeno a 8 litros por minuto para tener una adecuada perfusión. También poner a la paciente en una posición con una cabeza baja, recostada del lado izquierdo, para que de este modo se evite una compresión de la aorta y de la cava. Posteriormente también una reposición de líquidos, transfusiones de paquetes globulares y ya por último una transfusión de plaquetas. Sin embargo, para, digamos, detener también y tratar, entre comillas, una hemorragia, se pueden realizar ciertas situaciones transitorias o que no son definitivas, como por ejemplo un taponamiento uterino, en el que este se lleva a cabo con un balón de Bacri, como se puede ver en la imagen, y este se va insuflando hasta alcanzar una proporción de 250, 500 mililitros aproximadamente. Esto va a depender de la capacidad del útero de la paciente para que se encuentre totalmente obstruido y no pueda continuar la hemorragia. Y ya circunstancias más quirúrgicas y pues ya un poquito más elevadas de tono, por así decirlo, cuando la vida de la paciente ya se encuentra en riesgo por el choque hipovolémico, se encuentra la ligadura de la arteria uterina, que esta es inmediatamente después del alumbramiento y llega a tener una eficacia de hasta un 90%. Y por otro lado también se puede dar ligadura de la arteria tubaria interna y también ligadura de la arteria ilíaca interna con una efectividad del 84%. Y bueno, creo que esto sería todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿Algo que quieran comentar? Yo tengo una duda respecto a, en el tratamiento de la parálisis dijeron que se podía dar vitamina, pero a partir de qué edad tú le puedes dar vitaminas. A ver, el tratamiento de las parálisis de Ehlers-Danlos y de Kuhnke están indicados los vitamínicos porque van a mejorar un poquito la conducción nerviosa, ¿sí? Generalmente, si no reciben el manejo con fisioterapia, que es el manejo ideal para ellos, dar medidas de higiene, dar medidas de fisioterapia, dar los masajes, de nada sirve que le den los vitamínicos, ¿sí? Se supone que un bebé debe de recibir vitaminas desde el momento en que es egresado a su domicilio y los primeros 4 meses, dado que en este tiempo es el tiempo que el organismo tarda en que se saturen todos los depósitos vitamínicos. Entonces, es por ello que estos niños, si no reciben vitamina, pueden caer en anemia, y es una anemia fisiológica que posteriormente se pueden recuperar sin problema, ¿sí? Más que nada en las lesiones nerviosas, lo único que se va a hacer con los vitamínicos es tratar de mejorar esta conducción para que tengan una rehabilitación un poquito más adecuada. Pero no es tan necesario, les vuelvo a repetir, lo más indispensable es que el paciente reciba sus tratamientos de fisioterapia, ¿sí? Ahora, generalmente en este tipo de parálisis, sobre todo en la de Kuhnke, dejan secuela, ¿sí? Dejan secuela, es muy difícil tratar de que se reintegren al 100%, pueden dejar algo de secuela, ¿sí? No así en la de Ehlers-Danlos, que tiene un poquito más de recuperación, ¿sí? Y no es al íntegro, les vuelvo a repetir, ¿sí? Generalmente quedan con algo de secuela posterior de su parálisis, ¿sí? Y sobre todo, por ejemplo, en la de Ehlers-Danlos, que es a nivel facial donde se llega a lesionar también, pues este es un poquito más, más que los multivitamínicos o que el complejo B que se da, es la fisioterapia. Gracias. Pero generalmente se recomienda darlo los primeros 6 meses de vida. Si en los primeros 6 meses de vida no vemos que hay una recuperación adecuada, pues muy probablemente el paciente pueda quedar con daño, con la secuela neurológica secundaria al tipo de parálisis que tenga.
el que con lo que lo detectas, no es que el paciente esté con dificultad respiratoria, ¿sí? Generalmente son allá. Es una condición sine qua non para los pacientes, para los recién nacidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque